Te doy la bienvenida de nuevo. En la anterior lección vimos una de las estructuras de datos más usadas en la programación, las listas. En esta sección veremos otra estructura que nos puede ser muy útil a la hora de crear nuestros proyectos, los diccionarios. Para ver cómo funcionan, empezaré con el script de pruebas completamente vacío. Ahora veamos cómo crearlo. Vamos a escribir dictionary y luego colocamos un menor y mayor que. En medio colocamos una coma. Podemos ver que nos está diciendo que tiene un T que es una llave y un T que es un valor. Ya veremos qué significa este tipo de estructura con un ejemplo. Por el momento veamos cómo crearlo. Esa es la estructura de un diccionario, donde vamos a tener siempre dos elementos, uno que es la llave y otro el valor. Ya vamos a ver qué significa esto. Antes de continuar, te recuerdo que esta estructura hace parte de la misma librería que vimos con las listas. Si borramos esta primera línea y luego escribimos la misma estructura, podemos ver que en la parte de la derecha nos dice que hace parte de system.collections.generic. Si lo seleccionamos, vemos que se nos agrega en la parte de arriba de la misma manera que las listas. Ahora sí, veamos cómo deberíamos crear un diccionario. Podemos colocar cualquier tipo que necesitemos en ambas partes. Para ver un ejemplo rápido, colocaré que del lado de la llave sea un string y del lado del valor sea un int. Para este caso quiero que sean los puntajes de los jugadores, y luego colocaré el new para crear el objeto. Aquí podemos inicializar el diccionario con valores también. Podemos colocar unas llaves y adentro los valores. Como en este caso tenemos que colocar una llave y un valor correspondiente, debemos agregar otras llaves para que tome el objeto completo. En este caso colocaré que como nombre sea jugador y como puntaje, que es lo que quiero que signifique mi número entero, le colocaré 100. Podemos duplicar los valores y separarlos por comas. Entonces crearé otros dos que sea el jugador 2 y 3 con 200 y 500 puntos. Así es como se ve un diccionario inicialmente. Pero ¿qué significa que sea una llave y un valor? Esta estructura lo que tiene de especial es que en lo que llamamos una llave se va a guardar algo con una correspondencia directa. La llave es un elemento que nos ayuda a localizar rápidamente qué es lo que queremos usar. Y el valor es la asignación de ese valor. Para este caso estamos diciendo que el diccionario define como llaves los nombres de los jugadores, y como valor estamos guardando y accediendo al puntaje que tienen. Para acceder a un valor dentro de un diccionario podemos colocar el nombre que le asignamos, y colocamos unos corchetes. En las anteriores estructuras que veíamos teníamos que con un index o número accedíamos a la posición en la que está el objeto, pero si colocamos 0 por ejemplo no nos lo permite. Esto es porque el index en un diccionario es el valor de la llave. Como dijimos que la llave es un string, debemos colocar un valor de este tipo para poder acceder al diccionario. Aquí colocaré como llave jugador 1, escrito de la misma manera que lo tenemos en el diccionario para que pueda encontrarlo. Voy a duplicar esta línea y coloquemos varios mensajes pero con los otros jugadores, el 2 y el 3. Pero agreguemos el 4 para ver qué ocurre cuando no tenemos una llave en nuestro diccionario. Cuando tengas todo listo, vamos a Unity para ver qué ocurre. Demos play para probar. Aquí vemos algo interesante. Podemos ver que los elementos que se colocaron en nuestra consola son los números que agregamos como puntaje a cada uno de los jugadores. Y el cuarto mensaje nos arroja un error, donde nos dice que la llave jugador 4 no existe en el diccionario. Esto es muy importante. Podemos ver que la llave actúa como un index personalizado en esta estructura, y al colocarlo entre los corchetes lo que nos arroja es el valor. La mayor utilidad de los diccionarios es que podemos buscar valores directamente en esta estructura y su búsqueda es muy rápida. No estamos iterando directamente sobre todos los valores para encontrar el que necesitemos. Basta con saber la llave y accedemos al valor. Veamos cómo usarlas con sus métodos y funcionalidades más comunes. Coloquemos dos mensajes en la consola. Los dos serán el valor que tienen en la llave que llamamos jugador 1, pero en medio vamos a cambiar el valor. Para esto podemos colocar el nombre del diccionario y unos corchetes. Adentro colocamos la llave que queremos acceder, en este caso es jugador 1, y luego con un igual podemos cambiar su valor. Colocaré 200 por ejemplo. Volvamos a Unity. Demos play y miremos la consola. Aquí podemos ver que inicialmente el valor que teníamos en jugador 1 era 100. Luego lo cambiamos por 200. Y al imprimirlo en la consola nos sale que ahora es 200. Hicimos un cambio del valor de la misma manera que en las otras estructuras, pero con la llave en lugar de un index. Veamos otro de los elementos importantes de los diccionarios. Los diccionarios son estructuras dinámicas. Entonces vamos a quitar la asignación directa de los valores. Solo dejemos la inicialización vacía.
Para agregar un elemento podemos colocar el nombre del diccionario .add y luego unos paréntesis. Como primer elemento necesitamos colocar la llave. En este caso es un string, entonces lo haré de la misma manera que la vez pasada. Colocaré jugador 1 y debemos asignar el valor. En este caso es un int, entonces le colocaré 100. Duplicaré esta asignación y lo dejaré de la misma manera que teníamos con las llaves. Vemos que nos salen los elementos un poco opacos. Coloquemos el puntero sobre la línea para ver qué pasa. Aquí nos dice que la inicialización puede ser simplificada. Si nos paramos sobre el new y damos control más punto, podemos ver que nos dice que la inicialización puede ser simplificada. Si seleccionamos esta opción nos genera la misma estructura que teníamos antes, pero en este caso no estamos inicializando el diccionario. Lo que estamos haciendo es que le agregamos elementos de manera dinámica. Colocaré un mensaje de consola en medio de ambos elementos que nos coloque lo que tiene el puntaje de los jugadores. Y ahora coloquemos un mensaje de consola que nos diga que tiene el diccionario en la llave con el nombre de jugador 3 para probar que la edición esté correcta. Volvamos a Unity, demos play y miremos la consola. Como primer mensaje podemos ver que nos dice que es un diccionario donde la llave, que es el primer valor, es de system.string y el segundo elemento, que es el valor, es de system.int32. Es un número entero. Podemos ver que esta es la estructura que tenemos al declarar el diccionario. Y el segundo mensaje es el número 500, que es el valor que contiene la llave que llamamos jugador. Entonces la edición funcionó. Veamos otro método que tiene los diccionarios. Luego de ver el valor de la llave lo removeré. Colocaré el nombre del diccionario .remove. Para poder usar este método lo que va dentro del paréntesis es una llave. Entonces colocaré la misma que tenemos en la parte de arriba, jugador 3. Y luego dupliquemos el mensaje de consola donde nos muestra el valor de esta llave para ver qué ocurre cuando la removemos. Si vamos a Unity y damos play, podemos ver que después de remover esta llave nos sale un error. Nos dice que la llave jugador 3 no existe en el diccionario. Esto es muy importante. Vemos que eliminó tanto la llave como el valor de nuestro diccionario. Para evitar este tipo de errores podemos usar otro método que tienen los diccionarios. Limpiaré un poco el código y ahora vamos a escribir el nombre del diccionario .containsKey. Este método lo que hace es que toma el valor de una llave y luego nos regresa un booleano, donde es verdadero si la contiene y falso si no. Coloquemos un mensaje de consola en la parte de arriba que nos diga si contiene la llave de jugador 3. Y luego de remover este elemento podemos volver a usar este método. Un caso de uso más común es usarlo en un condicional, donde preguntamos primero si la llave existe antes de usarla. En caso de que sí exista, podemos poner el valor. Pero si no existe, vamos a colocar un mensaje en la consola que nos diga que el diccionario no contiene esta llave. Vamos a Unity para probar esto. Si damos play, podemos ver que nos sale un true. Esto es porque la llave jugador 3 sí existe dentro del diccionario. Luego muestra el valor. Y el último mensaje nos dice que el diccionario no contiene la llave, porque al removerlo con el método remove ya no existe. Entonces el mismo método nos regresa un falso. Vamos a ver otro método muy útil. Borremos un par de líneas. Ahora vamos a usar otro método que nos regresa si contiene o no un elemento, pero en este caso usaremos el valor. Entonces coloquemos el nombre del diccionario .containsValue. Como en la parte del valor tenemos un número entero, debemos enviarle un número. Colocaré 500, que es el que le corresponde a jugador 3. Luego eliminamos la llave del jugador 3 y volvemos a llamar al método de contains para ver qué ocurre. Volvamos a Unity. Demos play para ver qué nos arroja. El primer mensaje nos arroja un verdadero porque sí existe el número 500 en la parte de los valores. Pero cuando eliminamos la llave de jugador 3, que es el que contiene este valor, vemos que nos arroja un falso. Aquí podemos evidenciar que al borrar una llave también se lleva el valor. Y como otro elemento importante de los diccionarios, también podemos saber la cantidad de elementos que tiene. Para esto coloquemos los mensajes de antes. Y después de remover elementos, el nombre del diccionario .count. Vamos a Unity para ver qué ocurre. Demos play para probar. Vemos que inicialmente tiene 3 elementos. Y luego de remover uno, nos dice que tiene 2. Entonces aquí vemos que la combinación de la llave y el valor cuentan como un solo elemento dentro de un diccionario. Similar a las estructuras que ya vimos, podemos recorrer un diccionario. Coloquemos un for each. Aquí vemos que tenemos un tipo de variable. Por defecto nos coloca un var.
Copiemos y peguemos la estructura del diccionario en este espacio por un momento. Como ítem colocaré puntaje y la colección es el nombre del diccionario que llamamos puntaje jugadores. Aquí vemos que nos sale un error. Nos dice que no puede convertir de este tipo al que colocamos en el for each. Esto es porque para recorrer un diccionario debemos usar un tipo especial que se llama key value pair o par de llave valor con los tipos que le asignamos. Entonces vamos a reemplazarlo aquí. Ahora sí no tenemos el error porque el tipo es correcto. Aquí coloquemos un mensaje de consola que nos diga que tiene el puntaje, que es el elemento con el que estamos recorriendo el diccionario. Volvamos a Unity para ver qué es lo que nos arroja. Si damos play y revisamos la consola, vemos que nos está arrojando ambos elementos al mismo tiempo, tanto la llave como el valor. Esto es una de las características más importantes del diccionario. Si volvemos al código, podemos colocar otros mensajes de consola. Colocaré puntaje.key y luego otro que sea puntaje.value. Ese tipo de objeto tiene estos dos valores adentro, entonces podemos acceder a cada uno por separado. Si vamos a Unity y damos play, podemos ver qué es lo que nos arroja. Primero sale el par de elementos, y luego por separado los elementos que son la llave y el valor. Con esto podemos usarlos tanto de manera conjunta como por separado. Veamos algo muy importante. Aquí tenemos que el tipo de elemento es un par de llave-valor, pero ¿qué pasa si lo cambiamos por var? No nos sale ningún error. Esto es porque var es un tipo de variable general dentro de C#. Si colocamos el puntero sobre var, vemos que está tomando la forma del mismo elemento que teníamos antes, un par de llave-valor, que es justo lo que necesitamos. Y si probamos esto en Unity, vemos que nos sale exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿cuál deberíamos usar? Realmente podemos usar cualquiera. La mayor diferencia está en la legibilidad del código. En ocasiones no es necesario estar repitiendo tantas veces de qué tipo es la variable con su estructura completa, basta con colocar var. Pero esto puede complicar un poco las cosas a la hora de leerlo porque debemos estar recordando de qué tipo era el elemento que estamos usando. Todo depende del contexto, pero puedes usar cualquier tipo. Ambos nos pueden funcionar porque var se adecúa a nuestras necesidades inicialmente. Y por último, vamos a ver algo muy importante de los diccionarios. Aquí le dijimos que nuestro nombre del jugador es un string y que esta es la llave, pero podemos colocar como una llave o valor las clases que nosotros creemos. En este caso colocaré jugador. Podemos ver que lo acepta sin problemas. Entonces creemos de la misma manera que en las lecciones anteriores 3 objetos de tipo jugador, colocando sus nombres y su cantidad de vida. Y luego vamos a agregarlo al diccionario con el método add, de la misma manera que lo vimos anteriormente, tomando el objeto completo como la llave y el puntaje como su valor. Podemos ver que las líneas del for each no están presentando ningún error. Esto es porque al colocar var en lugar de la otra estructura, él sabe qué tipo de elemento está entrando en el diccionario. Entonces lo reconoce automáticamente. Vamos a Unity para ver qué nos arroja. Si damos play y revisamos la consola, podemos ver algo interesante. Vemos que nos sale que es jugador en la llave, y siempre que imprimimos la llave dice lo mismo. Esto es el nombre de la clase, entonces está colocando es el objeto completo. Si volvemos al código podemos ir a donde imprimimos la llave, que es el puntaje.key, y luego le agregamos .getNombre. Vemos que nos permite porque la parte donde dice puntaje.key nos está arrojando un objeto de tipo jugador, y el método getNombre es público en esta clase. Si vamos a Unity a probar esto, vemos que ahora no nos sale el nombre de la clase, sino que nos sale el nombre del objeto como tal en el segundo mensaje. Esto es muy útil, porque podemos asignar valores de muchos tipos, tanto en la llave como en el valor, y luego usarlos de la manera que más nos convenga. Y listo, en esta lección vimos lo que son los diccionarios, sus métodos y cómo podemos usarlos dentro de nuestro código. En la siguiente lección veremos otras estructuras de datos que nos pueden ser muy útiles en nuestros videojuegos. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Danielo Álvarez, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente lección.